Hola, saludos a todos. En esta oportunidad y continuando con la solución de límites indeterminados, vamos a ver cómo realizamos la solución de límites cuando se nos relacionan algunas funciones trigonométricas, presentado por Juan Camilo Restrepo. En esta oportunidad, entonces, primero tenemos que saber algunas nociones básicas de trigonometría y voy a presentar solamente algunas que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. La primera es que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, la identidad fundamental, es igual a 1. Lo segundo es que debemos recordar es que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y por último, como nociones básicas presentadas para este video, tenemos que recordar los dos límites trigonométricos que normalmente se nos presentan y que en base a ellos resolvemos los otros límites trigonométricos. Y es que cuando el límite, cuando x tiende a cero, debe tender a cero, de seno de x sobre x, esto va a ser igual a 1. Esto nos lo debemos aprender para los límites que vamos a realizar a continuación. Y el segundo límite que nosotros utilizamos es que el límite cuando x tiende también a cero de 1 menos coseno de x sobre x, eso es igual a cero. Tenemos que aprendernos esos dos límites y en base a ellos vamos a realizar los otros límites que nos relacionan funciones trigonométricas. Lo primero que nosotros tenemos que cerciorarnos es que el límite en definitiva sí tienda a cero. Si no tiende a cero, como veremos en el próximo video, tenemos que hacer una sustitución o cambio de variable que llaman también, pero en este caso pues vamos a realizar ejercicios donde el límite sí verdaderamente tiende a cero. Entonces cuando no tiende a cero, primero tenemos que hacer algunas operaciones antes de poder realizar los límites trigonométricos como queremos. Entonces en este caso les voy a presentar un primer ejemplo. Tenemos este límite cuando x tiende a cero de x sobre seno de x. En este caso entonces lo primero que hacemos siempre es evaluar y miremos que al evaluar x sobre seno de x, al evaluar nos daría que esto es cero sobre seno de cero que también es cero. Entonces observemos que también nos daría entonces una forma indeterminada. En ese caso tenemos que tratar de llevar esta expresión a la forma conocida que les acabo de mencionar, que es cuando tenemos seno de x sobre x. Tenemos que llevar esa expresión a formas como esta para poder decir que entonces el límite es igual a 1. Entonces miremos que en esta oportunidad tenemos es el seno invertido, está el seno en la parte de abajo, pero ¿cómo demostramos entonces este límite, la solución? Entonces vamos a decir simplemente que siempre que veamos el seno y no esté dividido por una x como debe estar en esta parte, entonces en ese lugar vamos a dividir por x en la parte de arriba y vamos a dividir por x en la parte de abajo. Entonces miremos que de esta forma ya vamos llevando el seno de x a la forma básica, a la del seno. Ya de acá, miremos que lo único que hice fue dividir por x en la parte de arriba, dividí aquí por x y también dividí en la parte de abajo. Lo que hago arriba también lo hice en la parte de abajo para no dañar la expresión. En este caso nos quedaría, miremos, simplemente esto sería el límite. Cuando x tiende a cero, en la parte de arriba tenemos x sobre x que es 1 sobre, y miremos que acá tenemos entonces la forma que queríamos que era seno de x sobre x. De esta forma nosotros podemos decir que el límite de esta expresión pequeña ya sabemos que es igual a 1, que es la forma básica, miremos, ¿sí? Eso es 1. Y de este límite finalmente nos quedaría entonces 1, que es este, dividido el seno de x sobre x, el límite cuando x tiende a cero, que ya sabemos entonces que es 1. Entonces miremos que el valor de ese límite simplemente nos da también 1. Pero miremos que lo teníamos era invertido. Ya el x estaba arriba, el seno abajo, pero demostramos que también nos da igual a 1. Miremos un segundo ejemplo de estos límites trigonométricos. De nuevo tenemos relacionados al seno, donde en este caso ya tenemos es en el numerador y en el denominador un seno y la gran diferencia aquí, y es lo que vamos a aprender a continuación, qué hacer cuando ya dentro del seno no está simplemente la x, sino que está acompañada de otro valor. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es primero evaluar como todos los límites. Entonces vemos que cuando tenemos esto de 10x sobre
seno de 4x. Lo que tenemos acá al reemplazar es también una forma indeterminada. Si reemplazamos la x por 0, nos daría seno de 0 que es 0 sobre, y lo mismo abajo, seno de 0 daría 0, nos da una forma indeterminada. Entonces tenemos que llevar esta expresión a la forma que ya conocemos, como es esta anterior. Entonces lo que vamos a hacer para este ejercicio es de la misma forma tratar de que el seno esté dividida con una x. Entonces lo primero es volver a aplicar el mismo truco que apliqué en el ejercicio anterior, y es dividir por x en la parte de arriba y dividir por x también en la parte de abajo. Nos queda seno de 4x dividido x. Miremos que ahí ya ambos senos están divididos por x. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder decir que esta expresión es 1, entonces mucho cuidado, lo que está en la parte dentro del seno, lo que está en esta parte dentro del seno, tiene que ser igual a lo que está en esta parte de acá, para poder decir que es igual a 1. Entonces, en esta oportunidad, pues lo que tenemos que hacer es tratar de que en esta primera parte, lo que está aquí abajo sea igual a lo que está aquí. Es la manera como llevamos eso es simplemente en el fraccionario de arriba, ojo, solamente en el fraccionario de arriba, voy a multiplicar por el numerito que está al lado de la x, que es el 10. Entonces me quedaría 10 seno de 10x, y miremos que también multiplico en la parte de abajo. Entonces aquí sería por 10x. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente multipliqué por 10 arriba y también multipliqué por 10 abajo. Miremos que la expresión no se daña porque simplemente se podrían cancelar y volveríamos a la expresión anterior. Y en la parte de abajo tenemos el mismo inconveniente. Miremos que tenemos 4x y aquí la x está sola. Entonces solamente en el fraccionario de abajo vamos a multiplicar por 4 para que efectivamente me quede igual en esta parte. Aquí entonces multiplico por 4 tanto arriba como abajo. Y miremos que ya desde acá nosotros podríamos mirar el límite que queremos. Seno de 10x sobre 10x, el límite de eso ya sabemos entonces que es 1. Y lo mismo en esta otra parte, también el límite sería 1. Por lo tanto, ese límite nos quedaría simplemente igual a 10 sobre 4, que son los numeritos que queda, 10 por 1 y 4 por 1. Entonces nos quedaría 10 cuartos, y eso finalmente al simplificar el límite es igual a 5 medios. Entonces miremos que son algunas herramientas que uno tiene cuando tenemos límites trigonométricos y que vamos a utilizar seguro en ejercicios un poco más complejos como este que tenemos a continuación. En este límite ya vemos que tenemos también un tangente, tenemos el seno y está dividido por un x a la 3. En este primero lo que vamos a hacer es evaluar. Entonces cuando tenemos límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos seno de x sobre x a la 3, observemos que al reemplazar en la parte de arriba tangente de 0 nos da 0, seno de 0 nos da 0 también, entonces miremos que arriba nos da 0 y en el denominador también sería 0. Entonces tenemos de nuevo una forma indeterminada. En esta oportunidad tenemos entonces es que primero transformar el tangente a la forma de seno y coseno para nosotros poder llevarla a estas formas básicas que tenemos entonces que les mencioné al principio. Entonces lo primero que vamos a hacer ahí es llevar el tangente, que recordemos que ¿qué es? Tangente es seno de x sobre coseno de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el límite cuando x tiende a 0 de tangente. ¿Pero qué es tangente? Tangente es seno de x sobre coseno de x. Todo esto le restamos el seno y lo dividimos por x a la 3. Lo único que hice fue convertir el tangente a la expresión de seno y coseno. Ya aquí podemos seguir entonces con que el límite cuando x tiende a 0, vamos a sumar estos fraccionarios de arriba, aquí abajo podemos colocar un 1, entonces tendríamos que esto es coseno por 1, nos daría coseno de x, seno por 1 nos daría seno de x, menos, y coseno por seno nos daría coseno de x por seno de x. Listo, tenemos entonces esa expresión en la parte de arriba y todo eso dividido por x a la 3. Aquí podríamos entonces colocarle un 1 para de una vez hacer la regla de la oreja. ¿Cierto? Vamos a multiplicar la ley de extremos internos, que también llamamos o ley de la oreja. Entonces eso sería simplemente límite cuando x tiende a 0 de, nos quedaría 1 por todo lo de arriba, entonces simplemente nos queda lo mismo,
seno de x menos coseno de x por seno de x y todo dividido por coseno por x a la 3. Nos quedaría x a la 3 por coseno de x. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta expresión que ya tenemos seno y coseno? Pues vamos a tratar de reducirla un poco y lo que voy a hacer es primero sacar un factor común el seno. Nos quedaría el límite. Cuando x tiende a cero, obsérvese que todos los límites que hemos hecho tienden a cero, igual que los anteriores. Veremos que tienden a cero y el primero también tiende a cero. Entonces, en esta oportunidad nosotros necesitamos que el límite tienda a cero. Cuando es a cero, entonces empezamos a jugar con la expresión hasta llegar a las primeras expresiones básicas que son estas dos, con el seno y el coseno. En este caso voy a tomar el seno de x como factor común. Nos quedaría entonces 1 menos coseno de x. Ahí tomé factor común el seno de x que está en ambos términos. Nos quedaría 1 menos coseno. Y todo esto dividido por x a la 3 por coseno de x. Es aquí a veces hay que ser un poco creativo y en este caso creativo con la expresión. En este caso lo que vamos a hacer es tomar este seno de x y nos quedaría seno de x. Voy a tomar esa partecita de arriba y de aquí voy a tomar un pedacito de esta x a la 3. Voy a tomar una sola x. Entonces tomo una sola x y eso nos quedaría multiplicado por, miremos, ya van a entender cuál es la expresión que yo quiero hacer acá. Y todo esto dividido, como yo saqué una x, entonces me queda solamente x a la 2 coseno de x. Esto lo podía hacer porque abajo no hay sumas ni restas. Entonces miren que lo que hice fue separar una x de esta de acá. Si yo multiplico esto fraccionario, obsérvese que me va a quedar exactamente igual como el anterior, como esta anterior expresión. Entonces yo saqué un pedazo de la parte de arriba y tomé también otro pedazo de la parte de abajo. ¿Para qué? Para llegar finalmente a esta forma, que es seno de x sobre x. Y esa forma nosotros sabemos que cuando enviamos el límite cuando x tiende a cero, ya sabemos que esto nos da cero por la forma básica que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x. Ahora, ¿qué más podemos seguir acá? Entonces miremos que ya simplificamos un poco y esto nos quedó entonces igual al límite cuando x tiende a cero, lo que nos queda, 1 multiplicado, perdón, esto no es cero sino 1, y 1 multiplicado por toda esta expresión, nos quedaría entonces como 1 menos coseno de x sobre x a la 2 por coseno de x. Miremos que acá tenemos un 1 menos coseno. Entonces ustedes podrían pensar que podríamos hacer la misma estrategia para poder llegar a esta expresión del coseno. 1 menos coseno de x sobre x, que es la forma básica. Vamos a intentar hacer eso. Entonces miremos que tenemos límite. Cuando x tiende a cero y vamos a separar el 1 menos coseno de x con otra x de la parte de abajo. Nos quedaría entonces una x acá multiplicado por, en la parte de arriba pues ya no había nada, entonces le colocamos 1 y en esta parte nos quedaría x por coseno de x. Miremos que acá si yo multiplico toda la expresión va a volver a quedar como la expresión anterior. Y miren que ya la x ya no está al lado sino la x porque precisamente tomé una x para que me quede una expresión parecida a la básica. Pero sabemos que esto sería cero. Si esto es cero y nosotros reemplazamos también el cero en la otra parte, obsérvese que nos daría la x es cero, coseno de cero es 1. ¿Y cuánto nos da 1 sobre cero? Eso nos da infinito. Y cuando nosotros tenemos cero por infinito, eso es una expresión indeterminada. No sabemos tampoco cuál es el valor de eso. Entonces veamos que cuando muchas veces llevamos la expresión a la forma de coseno, como en esa expresión el límite es cero, miremos que es cero, entonces nos puede seguir causando algunos problemas precisamente porque el cero cuando está relacionado con los infinitos muchas veces nos va a dar una forma indeterminada. En este caso cero por infinito es una forma que no tenemos el valor, no sabemos si es cero o es infinito, no lo podemos determinar en este caso. Entonces, esto que acabamos de hacer acá nos toca de pronto más bien obviarlo y intentar más bien llevar esta expresión a otra forma diferente que nos permita cancelar. Entonces, en este caso que como él no nos dio llevándolo a la forma del coseno, tenemos que intentar llevar toda esta expresión, llevarla a los términos del seno. Entonces, para llevar eso a los términos del seno,
porque miren que cuando el límite, cuando x tiende a seno de cero, ya sería 1, y ese uno sí no nos molesta para nada como lo hace el cero. Entonces acá ya lo que vamos a hacer es, miren que es un límite un poco más complejo, pero la idea entonces empezamos con unos límites básicos para que finalmente nos enfrentemos a algunos un poco más difíciles y de esta forma podamos, digamos, reunir diferentes estrategias que podemos aplicar cuando tenemos las funciones trigonométricas. Y miremos que aquí voy a aplicar otra estrategia. Y yo quiero convertir esta expresión 1 menos coseno de x en un seno de x. Y ahí nos vamos a ayudar de esta primera expresión básica que coloqué al inicio, y es que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Eso quiere decir entonces que al tener esta expresión y despejamos el seno, obsérvese que nos quedaría seno cuadrado de x es igual, pasamos el coseno a restar, nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de x. Y miremos que en esta parte tenemos 1 menos coseno y aquí 1 menos coseno cuadrado. Nos hace falta que este coseno esté elevado a la 2. Y así como utilizábamos la estrategia cuando teníamos raíces, una raíz cuadrada, por ejemplo, que la idea era que estuviera al cuadrado para que se cancelara la raíz, voy a aplicar ese mismo truco en esta oportunidad. Voy a multiplicar por un conjugado, ¿sí? Entonces lo que hago es que voy a tener límite cuando x tiende a cero de 1 menos coseno de x sobre x a la 2 por coseno de x, y eso lo voy a multiplicar por el conjugado de esta expresión. El conjugado es multiplicar por lo mismo, pero en vez de menos pues sería un más, para que nos quede finalmente una diferencia de cuadrados. Y aquí abajo, si multiplique arriba por 1 más coseno, en la parte de abajo también debo hacer lo mismo. Ya tenemos esta expresión donde eso sería igual a ¿qué? Eso sería igual al límite cuando x tiende a cero de toda esta expresión multiplicada por esta expresión nos da una diferencia de cuadrados. Es decir, nos quedaría el primero que está acá al cuadrado, que precisamente para eso completamos cuadrado, menos el otro al cuadrado, que en este caso sería coseno. Ya ahí redujimos la expresión de los numeradores. Y todo esto dividido simplemente por x cuadrado por coseno de x multiplicado por todo este paréntesis de la parte de abajo. Nos quedaría 1 más coseno de x. Ya tenemos esa expresión donde miremos que ya por fin la parte de arriba, como 1 menos coseno cuadrado, lo podemos decir, podríamos decir que eso es seno cuadrado de x. Entonces tenemos de nuevo el límite. Cuando x tiende a cero, eso siempre se debe colocar de, ya sabemos entonces que 1 menos seno cuadrado menos coseno cuadrado es seno cuadrado de x sobre x al cuadrado por coseno de x por 1 más coseno de x. Y de nuevo intentemos la estrategia de separar de nuevo variables del numerador con el denominador. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a cero de, vamos a separar este seno cuadrado de x de una vez, vamos a separarlo completo y lo separamos con esta x cuadrado que se encuentra en la parte de abajo para que vayamos llevándolo a la forma que queremos. Entonces ya nos quedaría por, ya arriba no hay ninguna otra expresión, entonces coloquémosle un 1, dividido y los que nos haya quedado en la parte de abajo, que es coseno de x, esto, por 1 más coseno de x. Listo. Entonces ya de acá, miremos que tenemos esa expresión donde eso es límite cuando x tiende a cero. Miremos que seno cuadrado de x sobre x cuadrado, eso es lo mismo que decir seno de x sobre x y todo a la 2. Miremos que cuando traemos el límite a esta parte interna, sabemos que eso da 1. Y 1 al cuadrado, todo esto se nos iría para 1, ¿cierto? Porque seno de x sobre x ya sabemos que es 1 por la forma básica que tenemos en esta parte, que les expliqué al comienzo. Entonces ya de acá nos quedaría simplemente por 1 sobre coseno de x por 1 más coseno de x, que tenemos en esta parte de acá. Entonces ya simplemente como 1 por toda esta expresión me quedaría simplemente el segundo factor, que es cuando x tiende a cero, de 1 sobre coseno de x por 1 más coseno de x. Ya aquí podemos reemplazar, intentemos reemplazar ya que se cancelaron algunas cosas. Entonces al reemplazar
nos quedaría que eso es 1 sobre coseno de 0 nos daría 1 también por 1 más y de nuevo coseno de 0 que es 1. Observemos que aquí nos da 2, 2 por 1 da 2, entonces nos queda simplemente que ese límite de arriba nos da igual a 1/2. Ese sería el resultado de este límite propuesto para la clase de hoy. Sería esto igual a 1/2. Y acabamos de demostrarlo solucionando entonces la forma indeterminada que tenía, llevándolo a otras expresiones diferentes y utilizando estas formas básicas que vimos al principio. Bueno, muchas gracias por estar en este video. Los invito para que vean el siguiente video que es sobre sustitución, donde ya no va a aparecer un cero sino otro número. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí en los límites trigonométricos cuando ya no está ese cero? Recuerden que este video fue presentado por Juan Camilo Restrepo y espero entonces que les agrade el siguiente video y que este también les haya agradado. Hasta pronto.